Bueno, bien. Entonces, como les decía, voy a explicarles. La actividad 2, ¿sí? Dice escriban la expresión algebraica de cada lado del rectángulo, luego reemplazar los valores por el valor asignado a la base, calculen el área y el perímetro de cada figura. Entonces, acá dice que la base es el doble de la altura para la figura 1. Yo voy a hacer la primera, ¿sí? Para que ustedes comprendan de qué se trata, y después el resto quedará de tarea. Si ahí me dice que la base es el doble de la altura, sin tener en cuenta esto, ¿sí? Pensemos en que yo no sé cuánto es la base, y la llamo X. Entonces, si me dice que la base es el doble de la altura, perdón, acá estoy poniendo mal. El doble de la altura, no sé cuál es mi altura, a esta voy a llamar X, y mi base va a ser 2X, porque dice que es el doble. Sacándolo de ese cuadrito que habíamos visto en la clase pasada, siempre que quiero expresar el doble de un número es multiplicar por 2. Y una vez que yo expreso los lados de ese rectángulo, lo que tengo que hacer es calcular el área y el perímetro. Entonces, yo les mostraba también la clase pasada que si pensamos en el perímetro, voy a empezar con ese que me parece que es un poquito más sencillo, el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, si yo sé que mi base es 2x, el lado paralelo, o sea, el que está enfrente, también va a ser 2x o 2 por x. Y el paralelo a x también va a ser x. Entonces, el perímetro es la suma de todos esos lados. 2x más 2x más x más x. Y acá puedo reducir, porque todos tienen x. En el caso de los números, perdón, de las letras que no tienen número adelante, es un 1. ¿Sí? Lo voy a escribir con otro color para que distingamos. Y acá voy a sumar 2x más 2x más 1x más 1x. En total tendríamos 6x. Ahora voy con el área. En el caso del área, habíamos dicho que era base por altura. En este caso mi base es 2x y la altura es x. Si yo hago base por altura, acá ¿qué sucede? Lo puedo dejar así o lo puedo simplificar diciendo que esto es 2x al cuadrado. Porque si no tengo exponente, contaría como un 1. Y en las propiedades de la potencia que habíamos visto para el TP0, se sumaban los exponentes en una multiplicación. Entonces me queda 2x al cuadrado. Hasta ahí tengo las expresiones. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que la base mida 16? Si mi base mide 16, mi altura, ¿de cuánto va a ser en este primer problema? ¿Vieron que la base decía que era el doble de la altura? Entonces mi altura va a ser de 8. O sea que acá, acuérdense que yo llamé X a la altura. Para calcular el perímetro puedo reemplazar el 8, aunque no se escriba en el medio hay un por. Entonces en el caso de tener la altura 8 me va a quedar que el perímetro es 6 por 8, es decir, 48 centímetros. Y en el caso del área me va a quedar 2 por 8 al cuadrado. 8 al cuadrado es 64, porque es 8 por 8. Por 2 me da 128 centímetros cuadrados. Siempre lo que es área es en centímetro cuadrado, metro cuadrado, y lo que es perímetro solamente la unidad. Bueno, eso es lo que yo analicé en el primero. Lo que les queda a ustedes para hacer en el segundo es pensar lo mismo. Acá dice la base supera la altura. Acá siempre la altura es X también. Y supera, ¿qué quiere decir? Que la cuenta es de más. Así que ahí tendrían para la figura 2. Para la figura 3, cuando dice la base es el cuádruple de un número y la altura es la mitad de la base, cuando hablamos de cuádruple quiere decir que es multiplicado por 4 y la mitad era una división.
Hasta ahí me dicen. Para el ejercicio 3, la idea es completar el valor de A, o sea, el resultado de cada expresión a partir del valor de A. Yo lo que voy a hacer acá, para que ustedes puedan hacer estos tres, voy a agregar una expresión. Voy a poner, por ejemplo, a al cubo menos a al cuadrado. La diferencia entre el cubo de un número y el cuadrado de un número. Y voy a usar los mismos valores, ¿sí? A igual a 1, A igual a menos 2 y A igual a 2. En el caso de A igual a 1, la cuenta que tengo que hacer es, reemplazo la A por el 1. Me queda 1 al cubo menos 1 al cuadrado. Bueno, este justo me da 0. Con A igual a menos 2, la cuenta sería menos 2 al cubo menos 2 al cuadrado. Acá, atentas y atentos, menos 2 al cubo es menos 8 y menos 2 al cuadrado es 4 positivo, pero como tiene este menos adelante me queda menos 4. O sea que en este caso me daría menos 12. Y con A igual a 2 me va a quedar 2 al cubo menos 2 al cuadrado. En ese caso me queda el 8 positivo menos 4, me daría 4. Bueno, así tienen que reemplazar en cada uno. Solamente que tienen que tener atención cuando hagan las potencias, que siempre el número va entre paréntesis y el exponente queda por fuera. Pero bueno, de eso se trataría la actividad 3. Sigo con... bueno, este ejercicio de interpretar el gráfico lo dejo para que vean a ver si sale, ¿sí? Porque es más que nada de interpretación y quiero ver cómo logran interpretar gráficos. Al igual que el problema 6, es un problemita como para pensar un poco más. Y me voy a ir al ejercicio del punto A, el de la factura. Bueno, en este ejercicio dice entonces, la factura de gas señala que debo pagar por bimestre un cargo fijo de 200 pesos más un valor de 6 pesos por cada metro cúbico de gas consumido. Indicar cuál será el importe de la factura si se consumen 200 metros cúbicos. Y yo acá, bueno, les voy a explicar algo que no sé si todos lo tienen en claro, pero cuando dice un cargo fijo, quiere decir que por tener el servicio de gas, solo por tenerlo sin consumirlo, voy a pagar 200 pesos. ¿Entiendes? O sea, yo capaz que un mes, no sé, me fui de viaje, pero no usé el gas. Sin embargo, ya sé que voy a pagar, aunque no lo haya usado, voy a pagar 200 pesos por mantener ese servicio. A eso me refiero con un cargo fijo. Cuando ustedes van a resolver un problema así como este, hay que anotar siempre, siempre, siempre los datos más importantes y sobre todo aquellos numéricos, ¿no? Por ejemplo, acá me habla de bimestre. Bimestre quiere decir cada 2 meses. Entonces yo sé que por bimestre tengo un cargo fijo de 200 pesos. Más un valor de 6 pesos por cada metro cúbico. Entonces yo voy a poner por X cantidad de metros cúbicos, voy a pagar 6 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir eso del metro cúbico? Supongamos que yo en un mes, supongo que consumo 5 metros cúbicos y quiero saber cuánto voy a gastar de gas. Bueno, en ese caso la cuenta que voy a hacer es, por cada metro cúbico,
tengo que pagar 6, que era lo que decía el dato del ejercicio, y además le tengo que sumar los 200 pesos del mantenimiento del servicio. O sea que si yo consumiera 5 metros cúbicos, gastaría 230 pesos. La idea es que ustedes digan cuál será el importe si consumo 200 metros cúbicos. En ese caso, ¿cómo sería el cálculo? ¿Alguna se anima a decirlo? 200 por 6. Bien, más 200, ¿sí? O sea, no se olviden del cargo fijo. Ahora, en el caso de la segunda pregunta que dice, si se consumen 350 metros cúbicos, 350 metros cúbicos, va a ser lo mismo, ¿sí? Nada más que hacer eso por 6 más 200. Y cuando les pido determinar la fórmula que permite calcular el importe de la factura, quiere decir que ustedes escriban una fórmula que permita calcular el importe de la factura. Acá, si quieren, pueden usar la misma letra, o sea, la inicial de la palabra importe, sería I en función de X, y en este caso vamos a poner que por cada metro cúbico que yo lo llamo X, lo voy a multiplicar por 6 y siempre le voy a sumar los 200 del cargo fijo. Y hasta ahí sería el problema del punto A con fórmula y todo. Bueno, entonces decía que los siguientes problemas son del mismo formato. Lo que pasa que al cambiar la situación siempre hay que estar atentos a palabras claves que puedan aparecer. ¿A qué me refiero con palabras claves? Por ejemplo, a ver acá, en el problema B. Un tanque contiene 7.500 litros de agua. O sea que esto es un dato importante, ¿sí? O sea, yo sé que el tanque lleno tiene 7.500 litros. Y para vaciarlo se recurre a una bomba que tiene capacidad de extraer 12 litros por minuto. O sea, esto también es otro dato importante. Y lo quiero vaciar. Entonces, ¿qué quiere decir que yo lo quiero vaciar? Que voy a empezar a sacar agua. Entonces, en la situación de quitar agua, entra de por medio matemáticamente la resta. Entonces, en mi fórmula, en algún momento cuando ustedes escriban una fórmula o una cuenta, quiere decir que voy a tener que restar. No lo voy a hacer, pero la idea era resaltar eso. Por ejemplo, en el C, dice, una sustancia se encuentra a 25 grados, pero a partir de un momento determinado su temperatura comienza a descender. Acá me dice la palabra, ¿sí? Desciende 2 grados por minuto, o sea que también implica una resta. Esas son palabras claves a tener en cuenta. Voy a bajar. Bueno, de hecho acá están las fórmulas. ¿Y qué más? Bueno, el punto D, en una casa de juegos se cobran 100 pesos y la tarjeta de carga por única vez 50. ¿Cuánto se debe pagar por 5 juegos? O sea, por cada juego yo pago 100 y por cargar la tarjeta me cobran 50 pesos por única vez. Entonces, es medio parecido al problema que resolvimos al principio. Esa única vez es como decir un monto fijo, ¿no? Como el servicio por cargar la tarjeta me sale 50 pesos. Y hasta ahí llegamos, que sería el práctico 1 de racionales, pero aplicándolo a ecuaciones y a fórmulas.